Muy buenos días chicos, espero estén muy bien. El día de hoy continuamos hablando de país. La clase pasada hablamos de dónde se ubicaba Colombia en el mundo, cuáles eran sus características por posición, las características internas de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante de nuestro país, que son sus ecosistemas. Por eso el tema del día de hoy es los ecosistemas colombianos. Vamos a ver pues... en clase de ciencias ya les había explicado que un ecosistema, ¿cierto? Es un conjunto del entorno con los seres vivos que interactúan y conforman un ecosistema, ¿cierto? Esto hablamos de factores bióticos y abióticos. Eso ya lo vimos. Ahora vamos a hablar aquí en sociales de los ecosistemas colombianos. Pero resulta que Colombia es un país tan diverso en ecosistemas debido a que tiene una gran cantidad de relieve, posee pisos térmicos, es decir, debido a todas las como condiciones diferentes que tiene nuestro país, permite que existan muchísimos ecosistemas, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué hace que haya tantos ecosistemas en Colombia? Por ejemplo, la ubicación geográfica, las condiciones climáticas, ¿cierto? Lo que hablábamos de pisos térmicos o las lluvias, las sequías, características de la zona, ¿cierto? De ese tipo de vegetación, si es alto, si es plano, bueno, de zona intertropical. Comí esta palabrita, listo. Y pues las formas del relieve, ¿cierto? Son estas características, ¿cierto? Estos elementos hacen que en nuestro país haya todo tipo de ecosistemas. Podemos encontrar bosques, de hecho en Colombia hay presencia de 3 tipos de bosques, ¿cierto? Podemos encontrar sabanas, que es lo que llamamos a veces comúnmente llanuras, ¿sí? Podemos encontrar todo tipo de desiertos. Cuando hablamos de desiertos, pues hay desiertos y semidesiertos en nuestro país. Y podemos encontrar ecosistemas acuáticos como los ecosistemas marinos o los ecosistemas de agua dulce. ¿Listo? Eso es como los tipos de ecosistemas que se pueden encontrar. Ahora pues vamos a ver uno por uno, vamos a ver los bosques y sus características, las sabanas y sus características, los desiertos y sus características, los ecosistemas acuáticos y sus características. ¿Listo? Entonces, debido a todos estos ecosistemas, pues nuestro país es una nación mega diversa. ¿Qué quiere decir eso? Que somos uno de los principales países del mundo con más cantidad de flora y de fauna en el mundo. Cuando hablamos de flora, hablamos de plantas, vegetales, flores, todo lo demás. Y pues fauna son los animales. ¿Listo? Hay que resaltar que la principal cantidad de flora y fauna de nuestro país se ubica en los bosques. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de los bosques colombianos. Resulta que en nuestro país existen 3 tipos de bosques, chicos. Los primeros de los que vamos a hablar es el bosque húmedo. El bosque húmedo es un tipo de ecosistema que se encuentra, por ejemplo, en el Amazonas, en el Pacífico colombiano, que es como la costa occidental de nuestro país, ¿cierto? Este ambiente, aquí lo ven en una foto, es un clima que si bien es cálido, ¿sí? Porque no hace frío, hace calor, se siente la humedad en el ambiente, ¿sí? Como cuando uno está en la ducha y cierra y sale y siente como el vapor, ¿cierto? Como esa humedad del aire, así más o menos es lo que se hablaría que es el bosque húmedo. ¿Listo? También en este bosque hay abundantes lluvias, abundantes, casi todo el tiempo está lloviendo. Y esto pues favorece mucho a que haya una vegetación muy alta. El segundo tipo de bosque es el bosque seco. Este bosque se puede encontrar en los valles del Magdalena. Bueno, ustedes saben que el Magdalena es un río, ¿cierto? Que atraviesa todo el país, ¿cierto? Y también pues está el departamento del Magdalena y el departamento del Cauca. Aquí estamos hablando de ciertas partes de esos departamentos, ¿cierto? Este segundo tipo de bosque, que es el bosque seco, se puede encontrar en el Magdalena, en el Cauca y en las llanuras del Caribe. En el Magdalena y en el Cauca entre sus valles, ¿cierto? Este tipo de bosque seco es cálido, ¿sí? Como el bosque húmedo, pero la diferencia es que este bosque no tiene humedad, entonces
el clima es diferente, el tipo de plantas es muy diferente. Por ejemplo, aquí podemos encontrar los matorrales, ¿cierto? Y los árboles enanos, es decir, árboles bajos, no tan altos. En cambio, si ustedes van al Amazonas, los árboles que ustedes encuentran allá son demasiado altos debido al tema de la humedad. El tercer tipo de bosque que hay en Colombia es el bosque andino. El bosque andino se ubica entre las montañas de la cordillera, las tres cordilleras, occidental, oriental y central, ¿cierto? Aquí es donde podemos encontrar el bosque andino, en el eje cafetero, en partes cercanas a Bogotá, ¿cierto? Normalmente este bosque andino se conoce como bosque de niebla porque es como una especie de bosque con montañas, ¿cierto? Que está a una altura más o menos grande y la mayor parte del tiempo pues tiene neblina, ¿sí? O amanecen con neblina y luego se va despejando, pero estos bosques tienden a ser muy fríos. En el bosque andino se da uno de los factores más importantes de los ecosistemas y es que se da algo que se llama el páramo. Y el páramo es muy importante porque aquí es donde se almacena agua, o sea, los páramos almacenan naturalmente agua. Entonces, este ecosistema es muy importante no es para nosotros como habitantes de este territorio. Ahora bien, vamos a hablar del segundo tipo de ecosistemas que hay en Colombia, las sabanas, ¿cierto? Las sabanas de Colombia. Entonces, bueno, las sabanas, como les decía, nosotros las conocemos normalmente como llanuras. ¿Listo? Normalmente son extensos territorios planos, donde casi no hay montañas, donde lo que abundan son grandes pastizales, ¿cierto? Por cantidades largas de terreno. Los podemos encontrar en la Orinoquía, es decir, los llanos, ¿cierto? Por eso se llama llanos, llanuras, ¿sí? En la Orinoquía. También lo podemos encontrar en el Magdalena Medio y en la región del Caribe. En el Caribe también existen llanuras como en los llanos. En estas zonas las temperaturas son muy altas. Normalmente son de 25 grados hacia arriba, es decir, hace mucho calor y como no hay presencia de montañas, pues el calor se siente mucho más fuerte. Pero esta región tiene algo muy especial, es que es bañada, o sea, bueno, este tipo de ecosistema, las sabanas están bañadas por ríos, ¿cierto? Entonces es muy propicio para la ganadería, para la agricultura, ¿listo? Y bueno, ya al final dice, las sabanas también son conocidas como llanuras. Entonces vamos a ver tres características de las llanuras. La primera es que, bueno, la vegetación típica de estas llanuras son lo que se llaman bosques de galería. Los bosques de galería son una serie de árboles que crecen a las orillas de los ríos. Vean. ¿Sí ven? Esta es la orilla del río y esta es la otra orilla del río. Entonces ustedes ven y está lleno de arbolitos en la orilla. Eso se llama un bosque de galería. Normalmente se da en las zonas de inundación, ¿sí? O en las zonas donde hay sequía para que pues, el ecosistema se adecue otra vez y vuelva a tener flujo de agua. La segunda característica es que, bueno, algunos suelos son poco fértiles en esos ecosistemas, por lo que entonces normalmente se da pastizales, ¿cierto? Muchos pastizales o árboles enanos, ¿cierto? Y muchos matorrales. Por eso también la principal actividad de las personas que viven cerca como a las sabanas o viven en las sabanas es la ganadería. La tercera característica es que, bueno, las especies animales más características de la sabana son los chigüiros, las lapas, los venados, las dantas. Pues hay una diversidad bovina, es decir, que hay una gran cantidad de ganado, ¿cierto? De reses, de vacas, por el tema de la explotación ganadera. También hay aves, reptiles, anfibios, aquí podemos encontrar las anacondas y todo ese tipo de constrictores, serpientes que son gigantes. Eso es lo que son las sabanas de nuestro país, las características, ¿listo? Ahí vimos unas imágenes. Ahora vamos a hablar del tercer tipo de ecosistema, que son los desiertos y los semidesiertos. Chicos, bueno, los desiertos y semidesiertos. Estos ecosistemas se ubican en unas partes específicas de nuestro país. Esos no los hay en todo lado de nuestro país, sino en 4 lugares. En el departamento del Huila, donde queda el desierto de la Tatacoa. Se encuentran en La Guajira, donde está el desierto más grande, ¿sí? Y también hay un salar enorme. También hay desierto en el departamento de Santander
y en el departamento de Boyacá, en Villa de Leyva. Listo, muchachos, entonces vamos a ver como 4 características sobre los desiertos y semidesiertos para que vean como las diferencias entre las sabanas, las diferencias entre los bosques colombianos. La idea aquí es que poco a poco ustedes vayan diferenciando que nuestro país es demasiado mega diverso, tiene una gran cantidad de ecosistemas y cada uno tiene su importancia y sus características propias. Vean por ejemplo esta imagen de este desierto, esto es en Colombia, hasta todas estas imágenes que hemos visto es de lugares en Colombia, ¿sí? Entonces, digamos, esto no se encuentra así en lugares del mundo, por ejemplo en países de Europa no puedes tener todo este tipo de ecosistemas. Entonces, bueno, vamos a ver la primera característica de desiertos y de semidesiertos. Bueno, resulta que en los desiertos el cielo siempre está despejado y esto es debido a que como tiene fuertes vientos, ellos se llevan las nubes, por eso casi nunca llueve en ellos. Normalmente llueve 300 milímetros al año, o sea, eso no es casi nada, o sea, llueve muy poquitas veces y llueve muy poquito. Entonces, también, como no hay nubes, ¿cierto? Impide que se retenga el calor en la atmósfera, lo que hace es que haya unas temperaturas muy altas durante el día, o sea, durante el día en el desierto hace mucho calor, pero en la noche hace demasiado frío. Esa es como la principal característica que tienen los desiertos, ¿listo? Todo el tiempo están despejados, es muy raro ver una nube, y en los días pues hace mucho calor y en la noche hace muchísimo frío. La segunda característica es, bueno, en Colombia hay 3 desiertos principales, ¿cierto? El desierto de La Guajira, es La Guajira, el desierto de la Candelaria que queda entre Boyacá y Santander, y el desierto de la Tatacoa en Neiva, ¿cierto? Hay zonas semiáridas, es decir que son semidesiertos porque un pedazo es desierto y en otro pedazo hay vegetación. Hay varios lugares como Sabrinsky en Cundinamarca o el Chicamocha en Santander, el cañón del Chicamocha y demás, eso es un semidesierto, ¿cierto? Entre otros. Tercera característica, entonces, bueno, a pesar de que son unos espacios áridos, ¿cierto? Donde casi no hay presencia de agua, pues hay algunas plantas que sobreviven allá como los cactus, ¿cierto? Que si los han visto, los que tienen espinas, las ceibas, los dibidibis, los majaguales, ¿cierto? Estas plantas son plantas que sobreviven en los desiertos debido a que dentro de ellas hay gran cantidad y reserva de agua que les permite sobrevivir. En cuanto a la fauna, es decir, a los animales, pues existen animales como los escorpiones, los zainos, los zorrillos, la serpiente de cascabel habita en los desiertos de Colombia, esta es una cascabel. También hay lagartos y hay varias especies que sobreviven en los desiertos. Y por última característica de los desiertos de Colombia, bueno, hay que tener en cuenta que muchos desiertos de nuestro país y zonas áridas tienen historia paleontológica. ¿Qué quiere decir eso? Que allí se ha encontrado restos de especies antiguas, muchísimo antes de nuestra especie, como los dinosaurios. Se han encontrado especies como el ictiosaurio, el plesiosaurio, el mastodonte, en desiertos como el de la Tatacoa y Villa de Leyva. Allí se han encontrado así como estos fósiles de grandes dinosaurios que vivieron hace millones y millones de años aquí en esta tierra. Ahora bien, chicos, ya que hemos visto las características de los ecosistemas de los desiertos y semidesiertos, de los bosques colombianos y las sabanas, solo nos queda por ver los ecosistemas acuáticos. Esto de los ecosistemas acuáticos, los apuntes que tenemos que tomar y la actividad de hoy lo explico en el video número 2 que está aquí junto a este video. Muchachos, ya nos vemos.